Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, para este 8 de marzo les traigo un tema que de verdad es muy bonito para mí. Como ya es tradición siempre en vísperas de esa fecha, saco un tópico relacionado con el Día Internacional de la Mujer, pero ahora vamos a ir un poco más lejos. Si recuerdan, el año pasado subí un video relacionado a las mujeres con la industria de los videojuegos, por aquellas mujeres que trabajan en esa bella industria. Pero ahora le toca a las mujeres que no se han tomado en cuenta debido a que el tópico que quiero mezclar se relaciona más con el género masculino. Y ese es el síndrome de Asperger, ya que aunque no lo crean, también hay mujeres que poseen esta peculiar condición. Y la razón por la que quiero hacer este video es en parte por el otro que subí a mediados de febrero, revelándoles que yo lo padezco. Pero bueno, en este video vamos a explorar a aquellas mujeres que también han logrado formarse un camino a pesar de tener la misma condición, demostrando que esto no fue un impedimento para ser lo que son. Además de que haremos una pequeña comparación de cómo es la convivencia de una mujer y la de un hombre, así que a la carga. Bueno amigos, en este canal ya se volvió una tradición que cada 8 de marzo hay un video relacionado con la mujer y relacionado con diversos tópicos que han ido cambiando a lo largo de los años. Bien, el año pasado, como dije, le tocó a las mujeres relacionadas con la industria de los videojuegos, pero esta vez no hablamos de aquellas mujeres que aparecen en los videojuegos, sino de aquellas de carne y hueso que han contribuido a la industria. También he hablado de mujeres que han hecho mella en la historia y de las mujeres en general que hicieron esfuerzo durante la pandemia, incluso mejor que los hombres. Cabe mencionar que también mencioné a aquellas mujeres que estuvieron con un cargo gubernamental como primer ministro o presidenta, y cómo ellas implementaron reformas para frenar los casos en sus países. Pero ahora para esta ocasión he decidido cambiarle a la fórmula porque he decidido juntar dos tópicos de los que la gente no ha acostumbrado a hablar, los cuales son mujeres y síndrome de Asperger. Normalmente esta condición, porque por supuesto no es ninguna enfermedad como antaño se creía, no se relaciona muchísimo en mujeres, siendo más común en hombres, por lo que es muy raro hablar de ello en el sector femenino. Si vieron el video hablando de dicho síndrome acerca de las conductas que tenemos, al menos en hombres, es hora de hablar de cómo esta condición es vista desde el punto de vista femenino. Aquí vamos a responder las mismas preguntas: ¿cómo es su forma de pensar? ¿Cómo es su desempeño tanto en el entorno personal como profesional? Y la otra, ¿cómo son sus rutinas y cómo es su reacción a la hora de un cambio? Pues todas esas preguntas las vamos a responder, además de que mostraremos algunas mujeres famosas con este trastorno del espectro autista. Poco a poco se está tomando conciencia en las niñas y mujeres con el síndrome de Asperger, que estas poseen características diferentes a los varones, lo cual a menudo provoca que su diagnóstico sea tardío. De hecho, los rasgos de las conductas en las mujeres Asperger son más camaleónicos en cuanto a las interacciones sociales. Pueden darse de dos formas, pasivas y reacias a relacionarse, y la extroversión, que es en cuando son vencidas por la timidez y prefieren la soledad. Sin embargo, lo más sorprendente es que a diferencia de los hombres, las amistades, familiares y compañeras de clase suelen ser más fraternales, maternales y altruistas, y le ayudan a conservar la calma y a centrarse, por lo que ellas es más fácil desenvolverse en su entorno. Además, el rendimiento escolar es más adecuado, mientras que en el caso de los hombres como yo, que en un principio tuvimos batallas con materias más complejas como lo fueron las matemáticas, ellas desde siempre han destacado en esas materias. En cuanto a etapas concierne, en la infancia suelen ser muy observadoras, imitando el lenguaje corporal y expresiones verbales. Posiblemente desarrollen un vocabulario que es muy adelantado para su edad. Suelen ser muy autodidactas, prefieren jugar solas y a su manera, entre otras cosas. Ahora, en la adolescencia, debido a su gran capacidad de memoria, formas verbales para comunicarse con frases hechas, maneras de empezar una conversación o acabarla, entre otras cosas, a pesar de no entender exactamente el contenido. Pueden tener relaciones de amistad muy intensas y en cuanto a la adultez, suelen tener un instinto maternal muy avanzado y son muy curiosas a la hora de entender los convencionalismos sociales, y acostumbran a buscar o pedir una regla en general que aprenderse para poder utilizarla en sus relaciones sociales. El problema es que las sutilezas no suelen aprenderse de memoria, suelen utilizar la misma fórmula en todas las situaciones. En ocasiones pueden parecer excéntricas y una mejor empatía. A menudo, las primeras diagnosis que se han hecho en las niñas es errónea, desde trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno del límite de personalidad o depresión. Y muchas se han enterado de que son Asperger a partir de alguna crisis en la adolescencia o incluso en el momento en que se ha diagnosticado a algún hijo o hija suyo con el mismo síndrome.
Asimismo, las pruebas diagnósticas existentes no se corresponden con las características propias del Asperger en femenino. El predominio de una visión masculina en el diagnóstico con una mayor presencia de hombres en los campos de diagnóstico de la ciencia de la salud ha podido influir con una descripción de síntomas diagnósticos. Las chicas pueden parecer ingenuas o inmaduras, ya que a nivel social puede que no estén sincronizadas con las normas sociales o bien con las tendencias del momento. Aún así, cabe mencionar que tienden a mimetizar conductas de los demás y son muy hábiles camuflándose entre comillas con su entorno de referencia o grupo de iguales, aunque eso les supone un gran esfuerzo. Ese esfuerzo que hacen por encajar puede suponer que liberen sus emociones o la tensión acumulada en su casa, ya que llevan todo el día descifrando reglas sociales o bien imitando a quienes rodean para ocultar sus diferencias. Ahora, respondiendo la última pregunta en cuanto a rutinas concierne, puedo suponer que al ser camaleónicas suelen ocultar sus emociones a la hora de un cambio, y más si se trata de ser repentino, lo cual puedo confirmar porque yo como hombre y más como alguien que ha convivido con esta condición durante toda una vida, reconozco que cuando hay cambios repentinos de rutinas suelo enojarme, y hay veces que aunque lo oculto no tarda en salir esas frustraciones, y esto me ha causado más conflictos con familiares que con amigos. Pero bueno, eso ya fue un tema que toqué. Ahora a continuación quiero decirles que también, al igual que los hombres, las mujeres también pueden cosechar éxitos y fama, y a pesar de que en el síndrome hay más hombres famosos, las mujeres con esta condición también han dejado huella en el mundo, y ellas mismas se han dado a conocer y han confesado tener el síndrome, y como también esto no ha sido impedimento. A continuación mostraré 3 casos de mujeres que han logrado sobresalir y que puedo considerar también mis grandes inspiraciones, y que gracias a su temple y a su perseverancia son la gran admiración no solo de mujeres sino de hombres también. Temple Grandin. Uno de los casos más contemporáneos sin duda es Temple Grandin. Mary Temple Grandin es una zoóloga, etóloga y oradora motivacional estadounidense. Nacida en 1947, se doctoró en ciencia animal en la Universidad de Illinois. Ella misma contó en su biografía y múltiples entrevistas que su madre notó un comportamiento extraño en ella cuando era una bebé. Uno de esos fue que no dejaba que la abrazaran y que nadie más la tocase. A los 3 años los médicos dijeron que tenía daño cerebral y no sería recién hasta su adultez que sería diagnosticada formalmente como parte del espectro autista. A la edad de 16 años fue a pasar unos días a la granja de ganado de su tío en Arizona. Allí se fijó en una máquina que se usaba para tranquilizar al ganado cuando venía el veterinario a explorarlos. 2 placas metálicas que comprimían a las reses por los lados. La presión suave parecía relajarlas, entonces pensó en hacer un artilugio semejante para ella, una máquina de dar abrazos, lo que le proporcionaría el estímulo táctil que tanto necesitaba, pero que no podía obtener porque no soportaba el contacto físico con las personas. En 1982 fue llevada por su mamá a la Convención Nacional de Autismo, donde en un principio los asistentes no estaban contentos con los comentarios del doctor exponente, aunque todo cambió cuando Temple, en ese entonces de 35 años, decidió contarles a todos su experiencia con el síndrome de Asperger y cómo lo ha aprendido a controlar, y cómo eso no fue impedimento para obtener su doctorado. Actualmente Temple tiene 76 años a la fecha de este video, y ella ha sido galardonada con muchos reconocimientos por su labor en el campo animal, con su máquina de dar Daryl Hannah. Otra mujer que puedo considerar una inspiración es Daryl Hannah, modelo y actriz estadounidense nacida en 1960, quien saltó a la fama por actuar en películas como lo son Blade Runner y Kill Bill. La actriz comenzó sus andaduras en Hollywood en los años 80, como muchas jóvenes. Su protagonismo en la película Splash junto a Tom Hanks interpretando una sirena del siglo XX la lanzó a la fama internacional en 1984. Pero mientras todo eran alabanzas, ella vivía en silencio un problema de salud que no llegó a contar porque creía que si lo contaba, su sueño de ser actriz se esfumaría. Muchos años después, con su carrera ya consolidada, confesó el secreto que guardaba desde la infancia y que ocultó para poder ser actriz. Lo ocultó más que para ser famosa, para seguir actuando sin imaginar que sus cualidades artísticas la llevarían tan alto. Años después, Daryl confesó la razón de su angustia. De niña fue diagnosticada con autismo severo, una afección que impidió que su infancia fuera normal. Y ella comentó: mi timidez se acrecentó debido a mi condición. Llegaba de la escuela y lloraba sin parar hasta quedarme dormida. Desde muy niña me balanceaba de adelante a atrás porque me calmaba, expresó a la revista The Australian Women's Weekly en 2015. Los niños me hacían bullying
y eso me hacía aislarme más. Pueden llegar a ser muy crueles cuando ven a alguien que no encaja, y desafortunadamente esa era yo. No encajaba en ningún sitio. Dari le aseguró que ser tan alta, delgada, tener nombre de chico, el pelo casi blanco y no ser muy comunicativa por su trastorno de personalidad influyó mucho en cómo la veían y trataban los demás. Una situación que no ayudó al problema que sufría, sino que lo agudizó. Los médicos por aquel entonces, hablamos de los años 60 y 70, todavía no habían identificado lo que hoy se conoce como el síndrome de Asperger. Fue cuando la actriz llegó a su adolescencia que los avances médicos determinaron lo que era esta condición. Y finalmente la joven fue diagnosticada con la misma. Susan Boyle. Y como último les traigo otra inspiración, y es la mezzosoprano británica Susan Boyle, que se hizo viral en el año 2009 en el programa Bretaña tiene talento, cuando saltó a la fama al cantar la canción I Dreamed a Dream, que forma parte del musical de Los Miserables. Aunque en un principio el jurado mostró descontento por su desaliñada apariencia, aunque a la hora de cantar los jueces y el público en general la ovacionaron, llevándose muy buenas críticas. Tras su victoria, su primer álbum salió a la venta y tan solo el primer año logró vender más de 10 millones de copias en todo el mundo. Y en el año 2010 fue galardonada con el disco de oro. En diciembre del año 2013 finalmente la cantante decidió revelar al mundo que ella padecía síndrome de Asperger y que además por muchos años vivió con un diagnóstico erróneo. De hecho, los médicos pensaban que padecía de hipoxia como resultado de complicaciones durante su nacimiento, ya que comentó que su madre la tuvo a la edad de 47 años y el parto había sido muy complicado. Susan creyó que por dicho diagnóstico fue la razón por la que había tenido problemas de aprendizaje al creer que había falta de oxígeno en el cerebro. Y en cuanto a su infancia, fue sumamente complicada debido a que toda su etapa escolar sufrió de bullying debido a su comportamiento extraño. Sin embargo, todos los que no creyeron en ella finalmente se callarían la boca al ver su inimaginable talento a la hora de cantar, y que le ha permitido estar con diversos artistas no solo del Reino Unido, sino de toda Europa en general. Actualmente Susan tiene 62 años. Ahora, para terminar, quiero decirles una reflexión muy personal. Ya vimos que hay mujeres con esta condición y yo como Asperger puedo decir que las admiro mucho, pero también quiero externar mi molestia porque cada día la gente sigue admirando a mujeres que no aportan nada bueno para el mundo, especialmente en México. A aquellas influencers que no aportan nada, que con sus tonterías siguen envenenando a las jovencitas, y más cuando se trata de hacer TikToks que no valen la pena ver. ¡Basta ya de eso! Ahora también quiero compartir este pensamiento en cuanto a concursos de bellezas y otras competencias femeninas concierne. Debo decirles que también me siento inconforme con la inclusión que se ha estado llevando en dichos concursos, como recordarán por ejemplo en 2018 con Miss España, que fue la primera concursante transgénero, aunque también debo decir que también en cuanto a las mujeres, estos concursos a veces hacen que se conviertan en personas que en realidad no son, y que dejan que los humos se les suba a la cabeza, cuando honestamente esos concursos estarían mejor si incluyeran a mujeres con esa condición, que ahí muestren de lo que son capaces de hacer, que vean la magia de su coeficiente intelectual, que vean qué habilidades pueden tener, porque el síndrome de Asperger no solo es cosa de hombres, no discrimina, ellas también lo tienen y ellas también son capaces de ver y modelar el mundo a su manera. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.